Gálatas capítulo 4, vamos a estar continuando con nuestro estudio de esta serie que le hemos llamado Llamados a la Libertad, ¿no? En Gálatas, en esta carta que Pablo le escribe a la gente de esta ciudad de Galicia, eso. Y Pablo ha estado hablando de su experiencia con el Evangelio, ¿no? En los primeros 2 capítulos, de su experiencia al reunirse con aquellos que tenían más tiempo que él en esto del Evangelio. Pero en la segunda parte de esta carta, en Gálatas capítulo 3, comenzó a hacer preguntas retóricas, llegando al punto de por qué está escribiendo esta carta. Y era que estos hombres estaban tratando de judaizar la iglesia ahí de los Gálatas y llevarlos de regreso a la ley, ¿no? Regreso a la suficiencia en sus fuerzas, en su carne. Y comenzó a hacer preguntas en el capítulo 3 que se respondían inmediatamente, ¿no? De hecho, llegó a llamarles insensatos, ¿no? Y comenzó a hacer preguntas como, ¿quién les fascinó para regresar atrás? ¿Cómo creen que van a terminar en la carne cuando recibieron todo por el Espíritu, la fe en el Espíritu? ¿Y cómo van a terminar en la carne? Y comienza a concluir las preguntas y comienza entonces a enseñar acerca de la ley y cómo la ley no puede justificar al hombre, solo la fe. La justicia es por la fe. Y entonces se da la tarea de hablar este ejemplo de Abraham. Y cómo Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Y habla al final del capítulo 3, acerca del propósito de la ley. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Entonces, ¿por qué trajo la ley? Si por medio de la ley no es la justificación, ¿cuál fue la razón de entregar a su pueblo la ley? Y en Gálatas 3:22, por ejemplo, mira lo que dice ahí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y ese es uno de los propósitos de la ley. Encerrar todo bajo pecado, mostrar a todo hombre como pecador. Pero también nos dice en el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No solamente la ley encerró todo bajo pecado, sino que nos tomó de la mano como un tutor, eso es lo que significa ayo, como un maestro, y nos llevó hasta Cristo. Y al llevarnos a Cristo, nos encontramos en la revelación de Jesucristo, como Jesús, siendo justo, viviendo una vida recta, cumpliendo la ley, fue a la cruz a morir en nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados. Así es que la ley ha hecho esto, encerró todo bajo pecado y nos lleva a Cristo, y al nosotros depositar nuestra fe en el Hijo de Dios, entonces nos lleva a su familia, nos da la vida eterna, nos hace nacer de nuevo, pero ahora nos hace nacer en la familia de Dios. Por eso la Biblia toca temas como la adopción. Él nos ha adoptado, nos ha hecho hijos adoptados, ¿no? Y de repente podríamos pensar, órale, pero es que a mí desde niño nos enseñaron que todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero en realidad no es así, todos somos creación de Dios. No es hasta que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús que entonces nos convertimos en sus hijos. Y la Biblia presenta esto como hijos adoptados. Mira lo que dice en Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nos deja muy claro, es nuestra fe puesta en Cristo Jesús lo que nos hace ser hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, el evangelista, el que escribe este evangelio, Juan, el discípulo amado por Jesús, dice estas palabras: Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que depositaron su fe en la obra redentora de Cristo Jesús, entonces a ellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ser hechos qué? Hijos de Dios. Y me dice en el verso 13 algo muy interesante. Dice, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que el llegar a ser hijos de Dios ha sido por la voluntad de Dios, no por herencia, ¿no? De que yo soy cristiano, entonces mis hijos van a ser cristianos. No es por sangre, ni siquiera es por voluntad de carne, por yo esforzarme, voy a cumplir la ley y así me voy a convertir en un hijo de Dios. No es así. Ni siquiera es por voluntad de hombre, que un hombre lo establezca. Tú eres un hijo de Dios, sino es por la voluntad de Dios. Al creer en Él, entonces nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Pablo está llegando a esto en Gálatas. La ley lo único que ha hecho es encerrar a todos bajo pecado y llevarnos de la mano a la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 3:29, mira lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No solamente somos hijos por fe, sino que dice aquí que somos herederos. Y entonces, en Gálatas capítulo 4, la porción que veremos el día de hoy es del verso 1 al verso 11. Él explica lo que es la adopción. Explica qué es esto de la adopción. Hoy en la mañana estaba en la capilla con los niños de la escuela, desde los más pequeños hasta los más grandes de preparatoria, y decidimos estudiar la carta de Efesios, la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y veíamos en esa porción una cosa. Dice, mira lo que dice en Efesios 1, en el versículo 5. En amor, Él nos escogió, dice en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos ha adoptado. Y esta última frase, según el puro afecto de su voluntad, es simplemente esto: porque Él quiso, por su voluntad, porque Él quiso, nos ha adoptado como hijos suyos. Todo esto por medio de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que vayamos viendo lo que nos toca el día de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11. Me gustaría leerlo y orar, ¿les parece? Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en esta noche, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y, Señor, habla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender el hecho de que tú, por tu voluntad, nos has adoptado como tus hijos, y al ser tus hijos, Señor, ahora somos herederos de Dios. Señor, habla, transforma nuestras vidas, Señor. Cambia, Señor, y renueva nuestra mente, Señor, a través de tu palabra en esta noche. Trae libertad, Señor, ya que tú nos has llamado a la libertad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces Pablo va a explicar la adopción y nos va a decir en 3 partes quiénes éramos antes, lo que Dios hizo y quiénes somos ahora.
Y veamos quiénes éramos. En la primera parte, Pablo utiliza una ilustración acerca de un niño, ¿no? Y está pensando en la cultura romana, porque al decir que está ese niño siendo un bebé bajo tutores hasta el tiempo señalado por el padre, está pensando en la cultura romana. En la cultura romana, un niño pasaba a ser heredero cuando llegaba ya sea una mayoría de edad, pero no había una fecha exacta para los hijos, sino que en el momento en el que el padre veía que su hijo ya se había convertido en un hombre, entonces él era heredero de todo. Y aún siendo el niño, el hijo de ese hombre, no pasaba a tener la capacidad de heredar todo, la capacidad de controlar los bienes que ahora tiene, sino hasta llegar a la etapa adulta. Y entonces, utilizando esta ilustración, él dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, como niño, en esa etapa de niño, es más parecido a un esclavo porque no puede tomar decisiones, porque no tiene esa libertad de hacer uso de los recursos de su padre en cualquier momento, sino que pareciera y es igual a un esclavo en ese sentido, aunque es señor de todo. Aunque un día va a heredar todo, hasta este momento simplemente parece más como un esclavo. Ahora, aquí utiliza la palabra niño. Y es diferente a la palabra hijo. De hecho, lo que va a hacer es hacernos ver cómo va a pasar de niño a hijo. Y dices, pero si es niño, pues es hijo de alguien, ¿no? Pero la palabra niño aquí es la palabra bebé, ¿no? Y en una base fundamental de la palabra significa no habla. Un bebé no habla, lo único que hace es balbucear, ¿no? A diferencia en unos momentos de ver cómo Él nos ha dado el espíritu de adopción para ser sus hijos, y dice ahí que entonces clamamos, el cual clama Abba Padre, y ahí ya hay palabras. Un niño es una persona inmadura, por así decirlo. Y en el contexto en el que está hablando, cuando se utiliza la palabra niño para describir a un creyente, por ejemplo en Hebreos capítulo 5 me habla de la inmadurez de las personas para escuchar la palabra de Dios, se hicieron tardos para oír, dice el escritor de Hebreos, y llega a decir que necesitan volver a tomar leche en vez de darles alimento sólido porque son inmaduros. Y eso es lo que significa. Cuando se relaciona al creyente como un niño, está hablando de un creyente inmaduro, de un cristiano inmaduro. Y el cristiano inmaduro es como si fuera un esclavo. Eso es lo que dice ahí. En el tiempo señalado por el Padre, entonces dice, dejará de ser niño y entonces se convertirá en el heredero. Eso es lo que dice. Y Pablo, de esta ilustración, me dice, pensando en esto, Pablo dice en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces Pablo hace la ilustración, ahora la pasa a nosotros. Estando sin Cristo, aun cuando éramos niños, siendo inmaduros, entonces estábamos bajo los rudimentos del mundo, y dice, en este punto éramos esclavos. Antes de ser redimidos éramos esclavos. ¿Por qué? Porque estábamos bajo los rudimentos. Y la palabra rudimentos aquí, una traducción más sencilla sería el ABC, ¿no? Y cuando hablamos de el ABC de algo, es lo más básico de algo. Lo más básico. Y cuando está hablando de esta esclavitud bajo los rudimentos del mundo, está hablando de la manera en que el hombre se relaciona con Dios. Y dentro de todas las culturas, el hombre se relaciona con Dios de una manera tratando de agradarle, tratando de hacer buenas obras. Y aquel que hace lo bueno, entonces recibirá lo bueno. Y aquel que hace lo malo, entonces recibirá lo malo. En otras culturas, esto se le llama, ¿sabes cómo se le llama? Cuando alguien hace algo malo y después le sucede algo malo, karma, ¿no? Karma, ¿no? Claro, son las vibras que traes, el karma. Pero si te pones a pensar en
cuando se nos ha dado la ley y tenemos la ley sin conocer a Cristo, tratamos de cumplir esa ley y vivimos de esa manera. Ok, voy bien, no he mentido, ¿no? Pero de repente, mentí, seguro me va a pasar algo malo. Y comenzamos a vivir de esa manera. Y vivíamos de esa manera antes de llegar a Cristo, ¿o no? Antes de llegar a Cristo tratábamos de llegar al estándar de Dios, lo intentábamos, hacíamos las paces con Dios, ¿no? Hacíamos las paces, y decíamos, vamos a comenzar de nuevo, y ahí le echábamos ganas por 5 minutos. Decía alguien que cuando despierta, ¿no?, sabe que no ha pecado, pero en el momento en que baja el pie de la cama, entonces ya pecó, ¿no? Y así somos. Lo intentamos y vivimos en esta especie de karma, hacemos el bien, nos va bien. Pero de repente hacemos lo malo y sabemos que nos va a venir algo malo. Y Pablo está considerando esto como los rudimentos del mundo, hasta que llegara Cristo y cambiaría todo. Porque entonces te das cuenta que con Dios eso no funciona. ¿O sí? Porque siendo malos, Él nos rescató, lo acabamos de decir. Con solo creer en Jesús, Él nos da salvación, vida eterna y nos hace nacer de nuevo en la familia de Dios. Dime esto, ¿merecíamos ser parte de la familia de Dios? No lo merecíamos. Pero los rudimentos del mundo uno tiene lo que merece, ¿no? Entonces a una persona buena le va bien y tú dices, es que se lo merece, ¿no? Pero a una persona mala le va mal y dices, pues es que se lo merece, ¿no? Pero a una persona buena le sucede algo malo y ¿qué dices? Pues ese no se lo merece él. Y entonces vivimos así, ¿sabes? Y le exigimos a Dios, Señor, yo he hecho todas estas cosas, me merezco que me vaya bien. Pero me doy cuenta que no es así. Y es cuando le entrego mi vida a Cristo que entonces Él me da lo que yo no merezco. Y eso se llama misericordia. Con Dios no funciona así, ¿no? Y entonces estos rudimentos, Warren Grisby en su comentario, él dice, estos rudimentos son como el ABC, hasta que de repente llegó Jesús. Y Jesús es el alfa y la omega. La primera letra del abecedario y la última. No es el ABC. Es lo que engloba todo el abecedario, es Cristo, aquel que no está sometido a los rudimentos, aquel que por su voluntad nos ha hecho sus hijos. Pero Pablo entonces al explicar esto dice, eso éramos antes, éramos esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Pero entonces dice en el verso 4, eso era lo que éramos, ¿verdad? Pero ahora veamos lo que Dios hizo. En el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Dice ahí en el verso 4, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? En el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto. Cuando Dios había destinado a hacerlo, Él lo envió. Y encuentro una razón para ser enviado. La Biblia me dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En el momento correcto y por amor Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Aquí me dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A quién envió? A su Hijo. ¿Quién? Dios. Entonces el Hijo de Dios enviado a nacer de mujer y a nacer bajo la ley. Es muy claro como Nicodemo, por ejemplo, se acerca a Jesús y cuando se acerca a Jesús dice, o sea, sabemos que has venido de Dios. Porque el que hace, porque sin de otra manera no podrías hacer lo que estás haciendo. No podrías tener la autoridad que tú tienes. Y Jesús una y otra vez lo dice. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. En Juan capítulo 16, 28 dice Jesús, salí del Padre y he venido al mundo.
haciendo referencia a esto. Él es el Hijo de Dios, que ha sido dado por Dios. ¿Pero de qué manera? Nacido de mujer. Y vemos al principio del Nuevo Testamento a Jesús siendo revelado como aquel que ha nacido de María, siendo virgen. Isaías 7, versículo 14, había anunciado esto, que iba a nacer de mujer. En Isaías 7, 14 dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Él nació de mujer, Él nació solo de mujer. Dice la palabra de Dios que María concibió del Espíritu Santo, sin la intervención del hombre, nacido solamente de mujer. Y cuando me dice ahí Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, nos damos cuenta, el verbo que era con Dios, el verbo que es Dios, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es Dios con nosotros. Pero la promesa no inicia en Isaías capítulo 7, verso 14. La promesa tiene mucho tiempo atrás. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando peca el hombre, el primer pecado, el hombre come del fruto que Dios había prohibido que comiera, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces en pecado se rompe la comunión con Dios y se esconden de Dios, tienen miedo. Y cuando Dios llega con ellos, le hace la pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿No? Y dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste? ¿No? Y él dice, y le echa la culpa a la mujer, ¿te acuerdas? No, pues la mujer que me diste. Bueno, en realidad no le echa la culpa a la mujer, le echa la culpa a Dios. Porque tú me diste esta mujer, ¿no? Y ella me dio. Y entonces la mujer le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Y dice, la serpiente me engañó. Y entonces le habla a la serpiente y le dice, ¿sabes? Habrá una enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, la simiente de la mujer. Y dice, la simiente de ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y está hablando ¿de quién? De Jesús. Simiente de mujer, nacido de mujer. Isaías 9:6 me dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios con nosotros, nacido de mujer, siendo hombre y siendo Dios. ¿Sabes? Estábamos bajo los rudimentos de este mundo, esclavizados viviendo de esta manera, y en el momento exacto Dios envió a su Hijo. Y envió a su Hijo en carne y hueso y carnes y sangre como tú y como yo, en un hombre como tú y como yo. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, vivió una vida justa, recta, para llegar a hacer esto. Mira lo que dice en el verso 5. Para que redimiese a los que estaban, dice, bajo la ley. Para redimirnos. Y la palabra redimir es la palabra rescatar, comprar. Y no había forma de que alguien más pudiera rescatarnos o comprarnos o pagar el precio de nuestros pecados sin ser hombre. Y Jesús fue hombre, nacido de mujer. Y nació en el tiempo bajo la ley. Cumplió la ley y fue a la cruz cargando nuestros pecados y de esa manera rescatándonos. La palabra redimir es esa, rescatar o comprar. ¿Y de qué nos rescató? Mira lo que dice en Gálatas 3:13. Unos cuantos versículos atrás, en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley, ¿para qué estaba hecha? Para encerrar todo bajo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces había una maldición sobre nosotros. Merecíamos la muerte. Pero entonces Jesús murió en nuestro lugar. Y de esa manera nos redimió a aquellos que estaban bajo la ley. Pero no solamente nos redimió, sino que dice aquí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y a esto quiere llegar Pablo. Ha hecho toda esta ilustración
el niño parece más un esclavo, siendo señor de todo, está bajo tutores, así nosotros estábamos bajo la ley, bajo los rudimentos de este mundo, hasta que llegó Cristo y nos redimió de ahí. Y entonces ahora hemos pasado de ser niños inmaduros a ser hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Me encanta porque dice en el verso 4, Dios envió a su Hijo para redimirnos. Y en el verso 6 dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y llegando al Padre, Él prometió, yo le diré a mi Padre que envíe el Espíritu Santo para que esté con ustedes, esté en ustedes. Y así es. Él envió el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo. Y de esa manera podemos entender que ahora somos sus hijos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el versículo 14. Hablando de esto mismo, Pablo escribe en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Y entonces Pablo le escribe a los romanos diciendo esto: el Espíritu de Dios es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu, de tal manera que sabemos que somos hijos de Dios. Así que no solamente nos redimió, sino nos hizo sus hijos por medio de su sacrificio en la cruz. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y Pablo está poniendo esto porque quiere llegar a un punto. Ya nos dijo que éramos antes, éramos esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Ya nos dijo qué es lo que hizo Jesús, sacarnos de esa esclavitud, haciéndonos sus hijos, redimiéndonos, rescatándonos. Pero ahora, ¿qué somos? Mira lo que dice en el verso 7 de Gálatas 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora ya no eres esclavo, ahora ya eres hijo. Y mira las diferencias entre un esclavo y un hijo. De entrada, un esclavo no es hijo, no tiene la naturaleza del padre, pero aquel que es un hijo tiene la naturaleza del padre. Ahora hemos nacido de nuevo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora hemos nacido de Dios, ahora somos hijos de Dios. Otra diferencia entre el esclavo y el hijo. El esclavo no tiene una relación cercana con su amo. El amo le da instrucciones y solamente, y él obedece. Pero el hijo tiene una relación cercana con su padre. Es por eso que puede decir y clamar, ¿cómo? Abba Padre. Y Abba Padre no es otra expresión, sino una expresión diciendo papi, ¿no? Eso, papá. Eso es lo que significa, papito, papá, papi. Y me habla de una relación cercana con Dios. Dijimos, el niño significa no habla, pero el hijo puede clamar y decir Abba Padre. Y entonces Pablo está diciendo, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Ahora estás cerca del Padre, tienes una relación cercana con el Padre. Otra diferencia, el esclavo obedece porque se le pide, pero el hijo obedece por amor. Y hay una gran diferencia en esto. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El guardar los mandamientos es la comprobación de que amamos a Dios. Y siendo hijos, obedecemos por amor a nuestro Padre. ¿Qué más? Pues ya no eres esclavo, ahora eres hijo. El esclavo es pobre, no le pertenece nada, trabaja con las cosas de su amo, pero no le pertenece nada. Pero el hijo es
rico. De hecho, lo dice aquí. No solamente eres hijo, sino también heredero. Heredero. Herencia, ¿no? ¿Hay alguien rico aquí? No, quién sabe, ¿verdad? No quiero preguntar. Pero imagínate que tu padre tiene una herencia enorme. Tiene terrenos, tiene casas, tiene propiedades, tiene dinero en el banco para aventar para arriba, ¿no? Y sabes que esa es tu herencia. Imagínate, ¿no? Dices, con razón hay tantos crímenes entre familias, ¿no? El hijo es rico, ¿no? Y de repente esto, ¿no? Siendo nosotros personas que no están esperando una herencia grande, ¿no? Nos cuesta trabajo entenderlo. Pero la Biblia me dice que siendo hijo soy heredero. ¿Y qué es lo que he heredado? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿No? De entrada me ha dado su naturaleza, por eso soy rico. Me ha dado una vida eterna, por eso soy rico, ¿no? Me ha dado la salvación, algo que no hubiera podido comprar, ahora soy rico. Me ha dado una nueva mente, me ha dado un nuevo propósito, un nuevo objetivo. Pero ¿sabes? Me ha dado algo mucho más grande. Mira lo que dice ahí. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. ¿Cuál es mi herencia? Dios. Mi herencia es Dios. Ahora siendo su hijo, dejando de ser esclavo, ahora me pertenece Dios y yo le pertenezco a Él. La promesa es que un día estaré con Él. Ahora sí, para un esclavo que no ha creído en el Señor Jesús, para alguien que está bajo los rudimentos de este mundo, que no tiene una nueva naturaleza, el decirle, a ver, ¿y qué voy a ganar si soy su hijo? Vas a ganar a Dios. Y él va a decir, ay sí. Pero alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha creído en el Señor, alguien que es un hijo de Dios, tú le dices, tu herencia es Dios. ¿Y cómo vas a tomarlo? ¡Wow! ¡Qué increíble! Es mi herencia. Es lo que espero. Para el hijo, Dios significa todo. Para el esclavo no significa nada. El Salmo 73, en el versículo 25, Salmo 73, verso 25, el salmista, ¿no?, llega al punto de decir quién es Dios para él. En el Salmo 73, verso 25, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este hombre, ¿no?, entiende esto. Dios lo es todo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mira lo que dice el verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Dios es mi herencia. Soy rico porque mi herencia es Dios. Qué increíble, increíble. Una relación más cercana, una riqueza siendo su hijo. Entonces Pablo está llegando a este punto. ¿A dónde quiere llegar Pablo? Lo veremos en los últimos versículos de nuestro estudio el día de hoy. ¿Por qué está haciendo todo esto Pablo? ¿Por qué está explicando la adopción? ¿Por qué está llegando al punto de antes eras esclavo, ahora eres libre, ahora eres hijo, ahora eres heredero? Después de explicar la adopción, entonces mira lo que dice en el verso 8 al 11. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y aquí está llegando al punto Pablo. Pablo está explicando todo esto de la adopción. Está explicando lo que Dios hizo por ellos, dándoles libertad de la esclavitud en la que vivían. Y está llegando al punto. Si tú quieres regresar a la ley, lo único que estás haciendo es regresar a la esclavitud, a regresar a cuando no conocías a Dios. Y les dice, cuando no conocías a Dios era lógico, claro, sin conocer a Dios eras esclavo y servías a aquellos que por naturaleza no son dioses. Servíamos a cualquier cosa, adorábamos cualquier cosa, éramos esclavos de cualquier cosa.
piénsalo. Sin Cristo y sin conocer a Dios éramos esclavos de nuestros deseos, esclavos del pecado, esclavo de vicios, esclavo de, dice el gringo, you name it, ponle cualquier nombre. Éramos esclavos. Entonces, no conociendo a Dios era lógico. Servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero entonces dice en el versículo 9, más ahora conociendo a Dios. Y me encanta como Pablo dice, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿no? Y dices, ok, piensa en esto. Un comentarista decía, Lutero decía, todos conocen a Dios, ¿no? Todos conocen a Dios. O sea, el mundo sabe que Dios existe. O sea, si vas a lo más básico, a la creación, te das cuenta de la existencia de Dios. La Biblia dice que aquel que dice que no existe Dios es un necio, y eso es, necio. Y entonces Lutero decía, todos conocen a Dios, pero hay un conocimiento general de Dios y hay un conocimiento personal de Dios o particular de Dios. Y hay una gran diferencia entre ambos, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar con personas que no han entregado su vida a Cristo y le dices, es que necesitas conocer a Dios, y que te dicen, yo conozco a Dios. A mi manera me relaciono con Él, ¿no? Yo y Él somos cuates, ¿no? Y listo. Y sí, puede conocer a Dios de una manera general, pero la Biblia me dice, Jesús lo dice, le dice a su Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado. Y Jesús no está hablando de este conocimiento general, está hablando de un conocimiento personal, particular. En este conocimiento en donde yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Somos conocidos de Dios y conocemos a Dios, una relación íntima. Y es lo que está hablando. Ahora eres un hijo, ahora eres un heredero. Pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, Pablo llega a hacer la pregunta, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y cuáles son estos rudimentos? El verso 10 lo dice. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Y está hablando de regresar a la ley, regresar a la esclavitud de la ley. Hemos sido libertados de la ley ahora en Cristo. Obedecemos ahora por amor, no para obtener una salvación. Y lo que estaban haciendo estos judaizantes era hacer regresar a la gente a esto, porque sin esto no eres salvo. Y ponte a pensar, ¿cuántas cosas nosotros como creyentes hemos añadido a nuestra relación con Dios para regresar al mismo punto? ¿Te ha tocado? Hace unos momentos describimos los rudimentos de este mundo y cómo vivíamos antes sin Cristo. Si hacemos lo correcto, entonces nos va a ir bien. Si hacemos lo malo, entonces nos va a ir mal. El karma. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en Cristo, pero de repente nuestra relación llegó a ese punto, otra vez, de regreso, creyendo que si yo cumplo ciertas cosas, entonces me va a ir bien? Dios, tengo 10 años de cristiano, vengo a la iglesia todos los domingos, hago lo que me pides, ¿y qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has olvidado de mí? Y entonces estamos regresando otra vez a los rudimentos de este mundo. Y más allá, estas personas lo que querían hacer era esclavizar a los creyentes, llevarlos de regreso a la ley. Si no haces esto, entonces no estás bien, ¿no? Y no es difícil encontrar este tipo de situaciones en la iglesia aún el día de hoy. No es difícil encontrar gente que quiere judaizar. Y entonces utilizan este tipo de cosas para decir, bueno, yo soy más maduro porque yo sí guardo el sábado y yo sí hago estas cosas y yo sí hago estas otras cosas. Entonces soy más maduro. Pero Pablo dice lo contrario. Si lo haces, estás regresando atrás. ¿De dónde saliste? ¿Y qué eras antes? Un niño que no podía hablar, ¿no? Un niño, eso eras, inmaduro. Y sabes, debemos de entender esto.
el hecho de hacer cosas para Dios en esta manera, ¿no?, legalista, no nos hace más espirituales, ¿no? ¿Te has topado con gente así? Ustedes no hacen esto en su iglesia. Uy, ¿no? Y entonces ven a los demás menos y ellos se ven más, ¿no? Y sienten que ellos son más espirituales, pero la realidad es lo contrario. Han regresado atrás. Mira cómo lo dice: os volvéis de nuevo, estás regresando hacia atrás, no estás avanzando, no estás subiendo, estás retrocediendo. Y estás retrocediendo a los rudimentos débiles y pobres. Débiles y pobres. Regresar a la ley es débil. ¿Por qué? Porque ni siquiera pude salvarme haciendo la ley. ¿Por qué voy a pensar ahora que regresar a la ley va a hacerme más fuerte? Al contrario, es débil y además es pobre. Porque la ley no me enriqueció mi vida en nada. Lo único que hizo fue encerrarme bajo pecado. Es lo único que hizo. ¿Sabes? No es libertad, sino es esclavitud. Ir a una relación legalista no es avanzar, es retroceder. No es madurar, es regresar a la inmadurez. Y necesito entender esto. ¿Sabes? Dios no se somete a los rudimentos de este mundo. Dios no se somete a los ABC. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquel que siendo Dios se hizo hombre y nos rescató. Aquel que venció al pecado y venció a la muerte. Mi relación con Dios tiene que basarse en la gracia y no en la ley. Entonces termina diciendo en el verso 11: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y lo escuchas a Pablo con un tono triste, ¿no es así? Dice: híjole, o sea, han llegado contigo, te han dicho todas estas cosas, lo has creído, por eso haces esas preguntas. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que quieras regresar de nuevo atrás, de donde Dios te ha rescatado, de donde has salido de la esclavitud para ser un hijo de Dios? Podemos disfrutar de Él y decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Dios? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eres tú, Dios, para siempre. Qué increíble que Él nos ha llamado a la libertad. No regresemos atrás a la esclavitud. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra en este día, Señor. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, de ti en esta noche, Señor, de una relación contigo, de conocer más de ti, de conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y, Señor, estamos agradecidos porque estando en esclavitud, Señor, tú has llegado a nuestras vidas para redimirnos, para rescatarnos, Señor, para adoptarnos como tus hijos, para darnos una herencia, Señor, contigo, en ti, Señor. Esa herencia que eres tú, Señor. Y, Señor, si alguno de nosotros ha regresado a los rudimentos de este mundo, Señor, el día de hoy trae de tu revelación una vez más, como Pablo, Señor, pretendía hacer con los Gálatas, al mostrarles cómo ahora son hijos y herederos. Así, Señor, muéstranos la realidad de lo que tú has hecho por nosotros, cómo tú nos has llamado a la libertad. Señor, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor de nuevo. Nos has dado un espíritu de adopción por el cual podemos clamar a ti: Abba, Padre. Señor, gracias, Señor, por la salvación que has traído a nuestra vida, por cómo tú has enriquecido nuestras vidas. Señor, líbranos de regresar a la esclavitud, a la pobreza, Señor, a lo débil, Señor. Y Señor, muéstranos una vez más esta noche la libertad que nos has dado, la gracia que nos has regalado, la misericordia, Señor, con la que nos has tratado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos adorarte y cantar a ti, Señor. Y para terminar este estudio, Señor, venimos a ti, Señor,
en adoración. En el nombre de Jesús. Amén.